Frente al ataque químico en la unidad educativa de Balsar, un llamado urgente a la acción y a la seguridad escolar. El pasado 17 de julio de 2025, la escuela Víctor Manuel Rendón en Balsar, Guayas, fue escenario de un condenable ataque con sustancias químicas que afectó a más de 35. La Unión Nacional de Educadores ha alzado su voz para rechazar enérgicamente este acto que no solo puso en riesgo la salud de estudiantes inocentes, sino que también evidenció la vulnerabilidad de nuestros espacios educativos. Este suceso es un claro recordatorio de que la violencia no solo se manifiesta de forma tradicional, sino que también puede tomar nuevas y alarmantes dimensiones, afectando directamente el ambiente de aprendizaje y la tranquilidad de la comunidad educativa. Vayamos a ver. Quito, 18 de julio. 2025 comunicado frente al ataque con químicos en unidad educativa de Balsar. La UNE rechaza el ataque del que fueron víctimas al menos 35 niñas y niños por la inhalación de sustancias químicas aún no identificadas. El pasado jueves 17 de julio, en la escuela Víctor Manuel Rendón, en el cantón Balsar, provincia del Guayas, razón por la cual no puede quedar impune o solo para la estadística. Los espacios educativos deben ser lugares de paz, de convivencia y de aprendizaje. Hoy, una vez más, la violencia se toma las aulas. ¿Seguirá el gobierno haciendo caso omiso a la necesidad de declarar la educación en emergencia? Este suceso no está aislado de los graves niveles de violencia e inseguridad que vive el Ecuador, sino que constituye una grave amenaza a la seguridad de la comunidad educativa, profunda y transparente, para permitir identificar a los responsables materiales e intelectuales de este atentado. Asaltos de balaceras, extorsiones, amenazas de bomba y vandalismo en los espacios educativos, principalmente en las provincias de Guayas y Pichincha. Son serias las políticas de prevención, protección y seguridad en los centros educativos. Que la policía reciba órdenes claras y contundentes, no solo en realidad, ninguna más. Si el gobierno no enmienda lo errado en su trabajo, salud y educación, no podemos permitir la normalización de la violencia debido a la inacción de las autoridades. Desde la UNE exigimos al gobierno, al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General del Estado una investigación inmediata. La Dirección Nacional de Gestión de Riesgos, a través de su sala de monitoreo, ha documentado unos 143 casos de robo. Hacemos un llamado a las autoridades populares a mantenernos vigilantes y a demandar la declaratoria de la educación en emergencia para que se salvaguarde la vida y los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Comité Ejecutivo Nacional, UNE. Este incidente en Balsar no es un hecho aislado. Se inserta en un contexto de creciente violencia e inseguridad que azota a nuestro país. La normalización de la violencia en el Ecuador es una grave amenaza para la seguridad de la comunidad educativa. Y la impunidad frente a estos actos no hace más que agravar la situación. Los espacios educativos deben de ser santuarios de paz, convivencia y aprendizaje, libres de cualquier forma de agresión. La pregunta que surge es inquietante. ¿Hasta cuándo el gobierno seguirá haciendo caso omiso a la necesidad imperante de declarar la educación en emergencia, permitiendo que la violencia se apodere de nuestras aulas? Desde la UNE se ha elevado un enérgico llamado al gobierno, al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General del Estado para que se inicie una investigación inmediata, profunda y transparente. Es fundamental identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de este atentado para evitar que la impunidad siente un precedente peligroso. La inacción de las autoridades frente a estos eventos solo contribuye a la normalización de la violencia, socavando la confianza en las instituciones y dejando a adolescentes en una situación de indefensión.
Es imperativo que se tomen medidas concretas y efectivas para garantizar la seguridad en todas las instituciones educativas del país. Vaya, mirando cómo está esto, qué grave la situación que estamos viviendo en el Ecuador, y parece que no existiera gobierno, parece que no existiera absolutamente nada en este país. Quito, 18 de julio. 2025 comunicado frente al ataque con químicos en unidad. Educativa de Bauzar, la UNE, rechaza el ataque del que fueron víctimas al menos 35 niñas y niños por la inhalación de sustancias químicas aún no identificadas. El pasado jueves 17 de julio, en la escuela Víctor Manuel Rendón, en el cantón Balsar, provincia del Guayas, razón por la cual no puede quedar impune o solo para la estadística. Los espacios educativos deben ser lugares de paz, de convivencia y de aprendizaje. Hoy, una vez más, la violencia se toma las aulas. ¿Seguirá el gobierno haciendo caso omiso a la necesidad de declarar la educación en emergencia? Este suceso no está aislado de los graves niveles de violencia e inseguridad que vive el Ecuador, sino que constituye una grave amenaza a la seguridad de la comunidad educativa, profunda y transparente, para permitir identificar a los responsables materiales e intelectuales de este atentado. Asaltos de balaceras, extorsiones, amenazas de bomba y vandalismo en los espacios educativos, principalmente en las provincias de Guayas y Pichincha. Son serias las políticas de prevención, protección y seguridad en los centros educativos. Que la policía reciba órdenes claras y contundentes, no solo en realidad, ninguna más. Si el gobierno no enmienda lo errado en su trabajo, salud y educación, no podemos permitir la normalización de la violencia debido a la inacción de las autoridades. Desde la UNE, exigimos al gobierno, al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General del Estado una investigación inmediata. La Dirección Nacional de Gestión de Riesgos, a través de su sala de monitoreo, ha documentado unos 143 casos de robo. Hacemos un llamado a las autoridades populares a mantenernos vigilantes y a demandar la declaratoria de la educación en emergencia para que se salvaguarde la vida y los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Comité Ejecutivo Nacional, UNE. En conclusión, este ataque químico en Balsar es un grito de auxilio que exige una respuesta contundente y coordinada de todos los sectores de la sociedad. Hacemos un llamado urgente a la comunidad, a los padres de familia, a los docentes y a las autoridades a mantenerse vigilantes y unidos en la lucha por salvaguardar la vida y los derechos de nuestros y adolescentes. Es hora de que el gobierno declare la educación en emergencia, asuma su responsabilidad y tome las riendas para erradicarla de nuestras escuelas, garantizando así un entorno seguro y propio para el desarrollo integral de las futuras generaciones. La seguridad en las aulas no es una opción, es un derecho fundamental que debemos proteger con todas nuestras fuerzas. Y eso no lo está haciendo este gobierno. Tampoco lo va a hacer, porque no tiene capacidad de hacerlo. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres, directo a tus ojos y sin rodeos. Hechos Ecuador, suscríbete ya.